Metabolismo, catabolismo y anabolismo. El metabolismo es una serie de procesos químicos y biológicos que ocurren en los seres vivos, esto con el fin de mantener las funciones vitales. Esta se divide en dos. Catabolismo. Este es un proceso en el cual, a partir de moléculas complejas, éstas se degradan transformándose en moléculas simples, las cuales pueden ser mejor absorbidas por las células. Y adicionalmente, en este proceso se genera energía. Un ejemplo de catabolismo podría ser la digestión, ya que en este proceso el ácido clorhídrico que tenemos en nuestro estómago degrada la comida que ingerimos y así será más fácil obtener los nutrientes que necesitamos. Ahora vamos con el anabolismo, donde en este proceso las moléculas simples, con ayuda de energía, se transforman en moléculas más complejas. Podemos decir que este proceso es lo contrario al catabolismo. Para este caso podemos poner como ejemplo la fotosíntesis, donde moléculas simples como agua y dióxido de carbono, con ayuda de energía luminosa, se transforman en glucosa, que esta es una molécula más grande y sirve como alimento para las plantas. Si te gustó esta respiración celular, en el video de la célula vimos los organelos correspondientes a la célula eucariota, y uno de ellos muy importante es la mitocondria, ya que este organelo realiza una función sumamente esencial para la célula, y esta es la respiración celular. Esta acción es muy importante ya que le da energía a la célula. Es como un motor para que la célula pueda realizar sus funciones. Pero, ¿cómo ocurre este proceso? Bueno, es importante saber que la respiración celular es un proceso catabólico. Es decir, que a partir de moléculas grandes, estas se van a degradar para formar moléculas más pequeñas, pero además nos va a dar energía. Esta energía se va a liberar mediante un nucleótido llamado ATP, que es el adenosín trifosfato. Lo que se busca en la respiración celular es liberar este nucleótido para generar energía. La respiración celular se puede generar en dos ambientes, uno con presencia de oxígeno y otro sin oxígeno. Si se realiza con oxígeno, entonces se llama respiración aerobia. Y si se realiza sin oxígeno, entonces se llamará respiración anaerobia o fermentación. Todo comienza a partir de una molécula de glucosa, que inicia un proceso catabólico para generar una molécula menos compleja. Este proceso se llama glucólisis. Y esto ocurre en el citoplasma de la célula. En este proceso la molécula se hace más pequeña, convirtiéndose en piruvato o también llamado ácido pirúvico, y en este proceso se generan dos moléculas de ATP. Para el caso de la respiración con presencia de oxígeno, la reacción general es la siguiente. Si nos vamos por la respiración aerobia, el piruvato entra a la mitocondria. Sin embargo, esta molécula es algo grande, por lo tanto, mediante un proceso enzimático, se va a convertir en acetil-CoA, que es una molécula más pequeña. Ahora el acetil-CoA está en la mitocondria y puede iniciar la respiración celular. Las partes más importantes de la mitocondria son la matriz, que este es el camino ondulado, y la cresta, que esta es la orilla del camino. La molécula de acetil-CoA entra a un proceso muy importante llamado el ciclo de Krebs, que esto ocurre en la matriz de la mitocondria. En este ciclo, parte del acetil-CoA se degrada produciendo dióxido de carbono, y los átomos de hidrógeno que quedan son transportados por unas coenzimas, que los transferirán al siguiente paso, y en este ciclo también se generan más ATPs. El último paso es muy importante y esta es la cadena de transporte de electrones,
que ocurre en la cresta de la mitocondria. En este paso ocurre un proceso oxidativo donde hay pérdida de electrones que pasan de moléculas en moléculas generando energía, donde las moléculas de ADP se convierten en ATPs. Y como este es un proceso con presencia de oxígeno, parte de los protones de hidrógeno se unen a las moléculas de oxígeno, formando agua. En este último paso es donde más moléculas de ATP se liberan. Aproximadamente en todo este proceso se generan 36 ATPs. Por último veremos qué obtenemos si nos vamos por la respiración anaerobia, es decir, sin oxígeno. Este proceso ocurre en el citoplasma de la célula. Si el piruvato que se ha formado a partir de la glucólisis se va por la fermentación, para esta tenemos dos vías. Una es la fermentación láctica, donde aquí se formará ácido láctico, que este se produce en las células musculares, y esto ocurre cuando hacemos mucho ejercicio y nuestros músculos no tienen suficiente oxígeno. Entonces se generará ácido láctico, que es una fuente de energía. Sin embargo, en este proceso solamente se obtienen 2 moléculas de ATP. Y finalmente, si nos vamos por la fermentación alcohólica, vamos a obtener etanol, que esto ocurre en las levaduras. Si te gustó este video, fotosíntesis. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las plantas realizan la fotosíntesis? Pues bueno, la fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas generan su propio alimento. Esto gracias al dióxido de carbono presente en el aire y al agua que absorben las plantas para generar glucosa y oxígeno. La fórmula general es la siguiente. La fotosíntesis es un proceso anabólico en el cual a partir de moléculas pequeñas, como dióxido de carbono y agua, con ayuda de energía lumínica, se generan moléculas más complejas, que en este caso hablamos de la glucosa. Es muy importante la energía lumínica para poder realizar la fotosíntesis, porque sin ella simplemente no se podría llevar a cabo. Recordemos que las plantas están hechas de la célula vegetal. Y esta célula vegetal a su vez cuenta con un organelo muy importante, que son los cloroplastos. Su función de los cloroplastos es realizar la fotosíntesis. Pero, ¿cómo es que ocurre esto? Pues bien, para esto debemos de adentrarnos más a este organelo, donde aquí podemos ver su estructura interna de forma más específica. Los componentes esenciales del cloroplasto para que ocurra la fotosíntesis son los tilacoides, que son una especie de monedas apiladas. Y otro componente muy importante es la estroma, que este es un tejido que contiene cloroplasto. Para hablar de la fotosíntesis debemos de saber que esta se realiza en 2 fases. La primera es la fase luminosa, que esta ocurre en los tilacoides. Y la siguiente es la fase oscura o también llamado el ciclo de Calvin, y esto ocurre en la estroma. Para saber específicamente qué ocurre en los cloroplastos, debemos de empezar hablando de la fase luminosa, donde aquí como primer reactivo entra el agua, que con ayuda de esta coenzima ayudará a romper las moléculas de agua convirtiéndolas en oxígeno que se liberan a la atmósfera. Además de que también interviene un nucleótido llamado ADP, que es el adenosín difosfato. En esta primera fase vemos que se libera oxígeno a partir del agua, pero la coenzima recupera los hidrógenos que quedaron de la molécula de agua. Y lo que ocurre también aquí es que el ADP se convierte en ATP, que este es el adenosín trifosfato. Claro, todo esto con ayuda de la luz solar. Estos productos liberados son muy importantes para la siguiente fase, porque ahora entran como reactivos en la fase oscura. Al igual que también entra el dióxido de carbono, que con ayuda de la coenzima ayudará a formar la glucosa, que ya dijimos que es el alimento para las plantas.
Los organismos que generan su propia comida se llaman organismos autótrofos. Entonces, como resumen, podemos ver que la planta genera su propio alimento a través de la fotosíntesis y además nos ayuda a generar oxígeno para el ambiente. Si te gustó este video, dale